pero rara vez invaden tejidos más profundos, ¿no? O sea, quedan limitados, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues la clasificación, ¿no? Se clasifican en micosis superficiales, que son las capas más externas, las micosis cutáneas, que afectan capas un poco más profundas de la epidermis, y las micosis subcutáneas, que afectan a la dermis, los tejidos subcutáneos, el músculo, y en casos más severos, pues fascias, ¿no? Aquí podemos ver en este cuadro, ¿no? Estos son los principales agentes de micosis superficiales y subcutáneas, ¿no? Tenemos pues miren, para hacerlo más fácil, les he agrupado en los hongos dermatofitos son tres grupos principales, o mejor dicho, tres especies, ¿no? El microsporum, el tricofitón y el epidermofitón, ¿ya? Estos honguitos, como pueden ver, son mohos, no son levaduras, ¿ya? Son mohos, ¿no? Y producen lo que son las tiñas, ¿no? Como pueden ver. Algunos tienen más afinidad por las uñas, otro por el cabello, otro por la piel, ¿no? Existen otros hongos superficiales que son, pues, ¿no? La malacesia, Ortae wernicki, Trichosporum cutaneum o Piedraya ortae, ¿no? Que también producen cuadros parecidos. Por ejemplo, Malassezia fútbol es uno que deben conocer, ¿no? Que está relacionado a la pitiriasis versicolor, ¿no? Es una levadura, ¿no? En cambio, los otros son hifas, ¿no? Como pueden ver acá, y pues producen lo que se llama la tiña negra o la piedra blanca, ¿no? Que vamos a ver en las diapositivas, algunos ejemplos. Y luego tenemos los hongos subcutáneos, pues los más importantes son Sparotrix schenki, ¿no? Que es una levadura que, bueno, es un hongo dimórfico, pues no tiene una forma de levadura, pero también puede transformarse en moho, ¿no? A 25 grados, ¿no? Produce lo que se llama la esporotricosis y los agentes de la cromoblastomicosis, que son, pues, ¿no? Fonsecaea pedrozoe, Fialófora verrucosa y Cladofialófora o Cladosporium carrioni, ¿no? La característica que se forma en la lesión, como pueden darse cuenta, son los cuerpos muniformes, ¿no? Es una estructura especial, similar a un grano de café que se forma en el tejido, ¿ya? Como dice ahí, la lesión que produce son las lesiones verrucosas o verrugosas, ¿no? En la piel, ¿no? Entonces ya estamos viendo la clasificación nuevamente, micosis superficiales, la más común pitiriasis versicolor, producida por Malassezia furfur. Luego viene tiña negra, o también denominada feoifomicosis superficial, producida por Ortae wernicki. La piedra blanca y la piedra negra son honguitos que afectan al cuero cabelludo, ¿no? Uno es producido por el hongo Trichosporum y el otro es por el hongo piedraya, ¿no? Tienen formas ovoides, que es la forma más frecuente, ¿ya? Eh, en el caso de las micosis cutáneas, comúnmente denominadas como tiñas, ya dijimos, ¿no? El epidermofitón, microsporum y tricofitón son los agentes más comunes. Y en micosis subcutáneas, pues tenemos esporotricosis y comoblastomicosis, ¿ya? Este es un ejemplo de piedra negra, ¿no? Como pueden ver acá, este es el tallo del pelo, ¿no? Del cabello, y este es el honguito que se está proliferando. Pero miren, no es que el honguito esté invadiendo el tallo piloso, ¿no? Está por fuera, ¿no? Está creciendo por fuera, ¿no? Aunque miren, acá menciona, nótese la invasión por Piedraya ortae dentro, en el endótex y fuera del honguito, ¿no? Acá si ven en la parte inferior, pueden ver que el honguito está como que se quiere meter dentro del cabello, ¿no? Dentro del pelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es piedra negra, ¿no? Este es el honguito malacesia, ¿no? Como pueden ver acá, son las levaduritas, ¿no? Que se puede ver en un raspado de piel teñida con ácido de Schiff. Y esta es una micrografía electrónica, ¿no? De barrido, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Un collarete que, a ver, dice, Malassezia fútbol, en la que se aprecia el collarete que rodea el punto de inicio de la yema de la célula progenitora. Ven acá como una especie de, acá, ¿no? Este es un collarete, ¿no? Acá pueden ver, acá se ve claramente, ¿no? A eso se refiere. Entonces, las dermatofitosis son infecciones superficiales de la piel y sus anexos, ¿no? Los nombres comunes de estas son tiña, pie de atleta, tiña inguinal. Estos hongos están adaptados a los tejidos queratinizados no vivos de las uñas, cabello y estrato córneo de la piel. La fuente de infección suele ser humana, también por contacto con animales o el suelo, ¿no? Los tres géneros de dermatofitos, que literalmente se les llama plantas de piel, o sea, plantas que se desarrollan en la piel, de importancia médica son epidermofitón, microsporum y tricofitón.
Estas lesiones anulares que podemos ver acá es, por ejemplo, tiña, ¿no? Como pueden ver acá, esto es una tiña, como dice acá, por tricofito-mentagrofites, ¿no? Pueden ver que son lesiones de bordes más o menos definidos, perdón, más o menos definidos, que tienen un centro no un poco más claro que el exterior y que en el borde se aprecia como una descamación, ¿no? Como pueden ver acá en estas zonas hay descamación, ¿no? Entonces, esa es una lesión característica por honguitos. Como dice ahí, las dermatofitosis son erupciones de la piel y sus anexos de progresión lenta y progresiva, aunque a menudo son antiestéticos, por lo general no son dolorosos ni ponen en peligro la vida, ¿no? Las manifestaciones varían según el sitio de la infección y el vigor de la respuesta del anfitrión, pero a menudo incluyen el eritema, ¿no? Se ponen rojitos, induración, picazón y descamación, ¿no? El nombre familiar es tiña, que en inglés se le conoce como ringworm, palabra que describe la forma anular del borde que avanza con esta infección cutánea, ¿no? La zona activa de la lesión es el borde, ¿no? Como pueden ver. Si ustedes quieren ver los honguitos, se hace un estudio, un raspadito del borde de la lesión, ¿ya? Existen reservorios en humanos, animales y el suelo. La transmisión requiere contacto con piel o cabello intactos o desprendidos. Las infecciones iniciales ocurren a través de las relaciones cutáneas. Hay un equilibrio entre el crecimiento del hongo y la descamación de la piel, lo que determina el resultado final, ¿no? En algunos individuos no va a ser tan notorio y en otros individuos sí es más notorio, ¿ya? Entonces, ese equilibrio es lo que se traduce en la presentación clínica. Existe una respuesta inflamatoria débil que ocasiona la infección crónica que depende de tipo de tipo TH1, ¿ya? Si la respuesta inflamatoria es adecuada, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la descamación, ¿ya? Aumenta la descamación. Y si la respuesta inflamatoria no es muy adecuada, lo que va a pasar es que es cierto, no se genera tanta descamación, pero el hongo permanece más tiempo, ya se demora en eliminarse. Para el diagnóstico de este tipo de micosis, el paso más importante es el examen microscópico del material extraído de las lesiones. Las preparaciones con hidróxido de potasio o blanco de calcofluor en raspados de piel del borde de una lesión muestran a menudo las cifras aceptadas, ¿no? Y eso es suficiente para el diagnóstico. El examen de los pelos infectados revela hifas y artroconidios que penetran en el tallo del cabello. Algunas especies de dermatofitos emiten fluorescencia cuando se exponen a la luz ultravioleta y el uso de una lámpara de ultravioleta llamada DeWood o lámpara DeWood puede facilitar la selección de pelos para el examen. El cultivo se utiliza cuando las preparaciones de KOH resultan negativas, ¿no? Entonces, lo más importante para hacer el diagnóstico de esta micosis es el examen de KOH, ¿ya? No se olviden. El tratamiento, medidas generales de higiene, lavado de manos. Muchas veces estas lesiones se autolimitan. Pasa un tiempo, un mes o 2 meses y desaparecen. Se puede utilizar antimicóticos tópicos, ¿no? Tipo terbinafina o los azoles como el clotrimazol, miconazol, ¿no? Para cuadros extensos, utilizar itraconazol o terbinafina ya en forma oral. Y el compromiso de uñas requiere tratamientos prolongados, ¿no? Generalmente es pues varios meses, ¿no? Ya, ahora vamos a pasar a lo que son las micosis subcutáneas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, No, no hay preguntas. Ya, muy bien. Entonces, con respecto a, mire, esas son, en la parte inferior, pues, es el cuadro que hemos visto anteriormente, ¿no? Estas son las especies involucradas en micosis subcutáneas. Vamos a hablar del más importante, que es esporotricosis, ¿ya? Cuyo agente etiológico es un honguito llamado Sporotrix eschenki. Es la micosis subcutánea más frecuente, es de distribución mundial, ¿no? Siendo más común en áreas tropicales y subtropicales con un clima que varía entre 15 a 25 grados y una humedad de entre 92 y 100%. Se considera una enfermedad ocupacional porque afecta mucho a la gente del campo, agricultores, jardineros, ¿no? El hongo se encuentra en la tierra y en material vegetal fresco o seco. Afecta principalmente a Centro y Sudamérica, considerándose en Latinoamérica la micosis subcutánea más común, ¿no? Con respecto a la epidemiología, bueno, pues sabemos que es producido por este honguito, Sporotrix shenki. Es un hongo dimórfico que crece en la naturaleza y en el laboratorio en Agartzaburó. Tiene una distribución mundial, principalmente en climas templados y áreas tropicales, ¿no? En zonas cálidas, ¿no?
Este hongo se encuentra en el suelo, en la vegetación en descomposición y excrementos de animales, ¿no? Entonces, teniendo contacto con estas sustancias, uno puede adquirir la infección. Conocida tradicionalmente como la enfermedad por el pinchazo de rosa, es transmitida en la mayoría de los casos a través de inoculación traumática, ¿no? O sea, hay una herida, ¿no? Para que el hongo atraviese la piel y el tejido celular subcutáneo. Por ejemplo, acá podemos ver en la fotografía de la derecha, ¿no? Al Sporotrechia shenki, ¿no? En esta parte se puede ver que es un hongo dimórfico, ¿no? Pueden ver acá estas son las conidias, ¿no? O mejor dicho, los mohos, y en los extremos están formándose algunas levaduras, ¿no? Generalmente, pues van a ser mohos a 37 grados, perdón, a 25 grados y levaduras se transforman a 37 grados. Esa es una característica, ¿ya? La forma infecciosa es pues el moho, el que ingresa a los tejidos, ¿ya? Tiene dos formas clínicas, la forma cutánea y la forma extracutánea, ¿no? ¿Cómo es la patogenia de esta micosis, no? Esporotricosis induce una reacción granulomatosa supurativa en los tejidos del huésped, ¿no? Un granuloma, ¿no? Igual parecido a lo de TBC o de tuberculosis. La inmunidad de células T es muy importante para lograr el control de la enfermedad, o sea, depende mucho de la inmunidad celular, ¿ya? ¿Cuáles son sus factores de virulencia de este honguito? Son los compuestos de ergosterol en su membrana celular, los exoantígenos en la forma de levadura y las adhesinas de superficie, ¿no? Que le permiten unirse a la fibronectina y esto le permite la invasión y diseminación, ¿no? Como ustedes saben, la fibronectina es una proteína que es parte de la lámina propia de las células, ¿ya? Perdón, de la lámina propia de los tejidos, ¿no? Pues en este caso estaremos hablando de la piel, ¿no? Y también puede ser expresada, pues, ¿no? Esta fibronectina, pues, es o es la molécula que utiliza el honguito para ingresar, ¿no? Al, al organismo, ¿no? Y diseminarse. Ahora, las células tipo TH1 producen ¿no? En lo que el interferón gamma, ¿no? Que va a dar lugar a la activación de macrófagos y promueve la inmunidad celular. De ese modo se facilita la fagocitosis del hongo. En cambio, las células tipo TH2 aparecen de la quinta a la sexta semana, demostrando un predominio de la inmunidad celular sobre todo el proceso de enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el principal componente inmunológico en esta enfermedad es la respuesta tipo TH1, ¿ya? O las células TH1. Las TH2 son tardías, ¿ya? Entonces no colaboran mucho con el control de la infección, ¿no? Y como dice acá, solo en fases avanzadas de la enfermedad toma un papel activo la inmunidad humoral. Las formas clínicas dijimos, ¿no? Cutánea y mucocutánea. La forma cutánea también tiene otros subtipos, ¿no? Como la forma de placa y la linfocutánea. La placa es menos común, consiste en una lesión nodular ulcerativa, empieza como una pequeña pápula roja, dolorosa, que luego se ulcera, ¿no? Parecido ¿a qué nos hace recordar? Una pápula que se ulcera, a leishmaniasis, ¿no? Es parecida a leishmaniasis. La forma linfocutánea se da en 75% de los casos, representa la extensión de la lesión primaria, ¿no? O sea, la lesión de la ulcerada que vemos, va a desarrollar compromiso de ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, esa es la forma linfocutánea. Las lesiones nodulares subcutáneas a lo largo de vasos linfáticos engrosados, ¿no? Esa es su principal característica. Entonces, vamos a ver aquí, esta es una forma cutánea, como pueden ver, acá hay una lesión cutánea aislada, ¿no? Aquí también puede considerarse otra lesión cutánea aislada. En cambio, en la forma linfocutánea es más grande, ¿no? La lesión, ¿no? Aquí no se ve bien en la foto, pero hay compromiso, miren, por ejemplo, acá hay un compromiso de ganglios linfáticos, pero se puede ver que es una úlcera más grande, ¿no? Y donde se ve mejor, no, que no aparece, ¿no? Entonces, la forma linfocutánea, aparte de la lesión inicial que pueden ver acá, de la lesión primaria, tiene adenopatías satélites, ¿no? En el trayecto de los vasos linfáticos va desarrollando adenopatías, ¿ya? Entonces, eso configura la forma linfocutánea. Existe una tercera forma que no hemos mencionado, que es la forma extracutánea, ¿no? En la cual, obviamente, el hongo, pues, no está en el tejido dérmico, ¿no? Sino, por ejemplo, afecta al sistema esquelético, que es el más común, puede producir artritis, ¿no? Miren, de rodillas, tobillos, muñecas, incluso de mandíbula.
Puede producir osteomielitis, especialmente de tibia, ¿no? Tenosinovitis y síndrome del túnel del carpo, ¿no? Y el compromiso pulmonar es raro, se pueden observar cavitaciones bilaterales, ¿no? También puede haber compromiso ocular por inoculación traumática, ¿no? No es parte de la forma sistémica, ¿no? De esta enfermedad. Y aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver en esta fotografía, acá esta es una radiografía de la tibia, ¿no? Y el peroné, y pueden ver que en el canal medular aparecen como unas imágenes, ¿no? Como unos pequeños hipodensidades, ¿no? O imágenes radiopacas, ¿no? Entonces ahí esos son abscesos. Aquí en la radiografía de manitos, por ejemplo, acá miren en este dedo, ya prácticamente no se ve el huesito, ¿no? Es por osteomielitis de la esporotricosis. Esta es una forma pulmonar que da cavernas y también hay formas del sistema nervioso central con meningitis, ¿no? Esto que ven acá es cuando ya después de la meningitis le han colocado una derivación ventrículo peritoneal, ¿no? Para mantener la presión cerebral adecuada, ¿no? O presión de líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Las pruebas de KOH no son útiles, entonces no las vamos a ver allí. Se tiene que hacer cultivo del organismo en agar saburón. Existe una prueba llamada la prueba de esporotricina, que es muy parecida a la reacción de Mantoux, ¿ya? Que se utiliza en TBC. Luego tenemos la histopatología, que es bastante común hacer el diagnóstico por histopatología por biopsias, pruebas de inmunofluorescencia directa y la presencia de granulomas esporotricoides, ¿no? Que son positivos con la adición de plata metinamina o ácido periódico de Schiff. Estos granulomas esporotricoides los van a ver pues en patología, ¿ya? Aquí de repente hay que cambiar el colorcito porque aquí en esta patología comprende estas dos técnicas, inmunofluorescencia indirecta y la tinción de plata metinamina, ¿ya? Por ejemplo, aquí aparece cómo se está colectando el material, ¿no? De una lesión, ¿no? Es un exudado purulento, ¿no? Bueno, como pueden ver acá, ¿no? De una punción de absceso, ¿no? Y esto se envía para examen micológico, ¿no? Como pueden ver aquí. Esta es una fotografía también del honguito, de la esporotricosis, ¿no? Las colonias cuando crecen pueden dar esta apariencia, ¿ya? De color negro, ¿ya? No se olviden. Cuando eso está a nivel de las colonias en las placas Petri, por ejemplo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de esta patología? Como pueden ver, depende del tipo, ¿no? Del tipo de compromiso, ¿no? Existe una esporotricosis cutánea, como ya dijimos, la forma linfocutánea, que se confunde muchas veces con leishmaniasis, piodermitis. La forma cutánea fija, que se corresponde mucho con leishmaniasis también, con piodermitis, cromoblastomicosis y otros tumores, ¿no? Carcinoma de espino celular, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos los diagnósticos diferenciales para esporotricosis mucosa. Por ejemplo, tenemos el calacio, bartonelosis, granuloma por cuerpo extraño tuberculoso, sarcoidosis, por ejemplo. En la esporotricosis osteoarticular, alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Inflamatoria, ¿no? Y en la esporotricosis sistémica, pues ya hablamos de gérmenes que producen inflamaciones lentas, ¿no? Como tuberculosis, histoplasmosis, paracoccidiomicosis, mucormicosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es cuadrito para que lo tengan en cuenta, ¿ya? El tratamiento, miren, básicamente, bueno, este es un cuadro que es de la Sociedad Brasileña de Dermatología, ¿ya? Pero más o menos, para que quede claro, miren, las formas cutáneas, que son las más comunes, las que más van a ver ustedes, se tratan con itraconazol, ya de 100 a 200 miligramos diarios. Si el paciente es inmunosuprimido, le sube la dosis, ¿no? De 200 a 400 miligramos, ¿no? Y eso es básicamente. Ahora, para las formas severas, podemos utilizar anfotericina B, ya, acá menciona, ¿no? Anfotericina B doxicolato o anfotericina B liposomal. Lamentablemente no hay mucho consenso porque no hay mucha población pues con esta patología, ¿no? Para determinar si cómo, si, cómo responden al uso de anfotericina, ¿no? Entonces, eso es lo que indica. La mayoría de los casos que van a tener van a ser fácilmente tratables con itraconazol. No deberían llegar al uso de anfotericina B para el tratamiento, ¿ya? Ahora vamos a hablar acerca de la cromoblastomicosis, también denominada cromomicosis, o micosis de Carrión, o micosis de Lein-Pedroso, o dermatitis verrucosa, o blastomicosis negra.
Es una infección fúngica crónica de la piel y los tejidos subcutáneos, ¿no? Se caracteriza por el desarrollo de nódulos o placas verrucosas de crecimiento lento, ¿no? Eso es la cromoblastomicosis. Miren, es una infección que afecta a la piel y a los tejidos subcutáneos. Ya mencionamos esto, el desarrollo de nódulos o placas verrucosas. Es causada por un gran número de hongos, ¿ya? No es solo un hongo el que produce la cromoblastomicosis, sino varios géneros, como vieron en la tabla. ¿Cuál es el más común? Eh, Ahí te lo vamos a ver, ahorita se me escapa el nombre. Estos honguitos que producen la cromoblastomicosis son los hongos de matiáceos, ¿no? Saprófitos que habitan suelo, plantas, flores y madera. 5 hongos se han asociado con cromoblastomicosis, ¿no? El más importante, Fonseca pedrosoy, ¿ya? Fonseca pedrosoy, luego tenemos Fonseca compacta, Fialófora verrucosa, Cladofielófora carrión y Rhinocladilia aquaspersa, ¿no? Que son los otros honguitos. Por ejemplo, Cladofialófora carrioni es el hongo más importante como causante de enfermedad en desiertos secos de Australia, Sudáfrica y Cuba, ¿no? En cambio, en nuestro medio, pues será el otro, ¿no? Fonseca pedrosoy, ¿no? Estos hongos son de crecimiento lento, baja virulencia y una alta tasa de tolerancia al calor, ¿no? Mira, aguantan hasta 40, 42 grados. Con respecto a la epidemiología, es de distribución mundial, ¿no? Se encuentra con mayor frecuencia en áreas tropicales y subtropicales, ¿no? Que facilitan su crecimiento. Miren, ¿quiénes son los que más afectan? ¿No? Los que más afectan son los varones entre 30 y 60 años, quienes posiblemente adquieren infección por inoculación traumática, ¿no? Durante su faena o durante alguna otra actividad relacionada, pues, en la que involucre, pues, contacto con la tierra, ¿no? Es rara en mujeres y niños menores de 15 años. La mayoría de las veces el hongo penetra en la piel luego de un trauma con material contaminado y luego se disemina por contigüidad, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir por contigüidad? Que el hongo va invadiendo las células que están aledañas a la célula principal, no viaja por el torrente sanguíneo. El periodo de incubación y su patogénesis no están completamente entendidos, pero se ha sugerido una susceptibilidad genética por el reporte de varios casos familiares, ¿no? Con respecto a la patogenia, una de las alteraciones que se ha visto en esta enfermedad es un defecto, ¿no? En la inmunidad celular adquirida. Hay un defecto o desequilibrio, ¿no? Entre las células de tipo Th1 y una menor eficacia de la respuesta de células Th2, ¿no? Es como un balance que se tiene que encontrar entre ambos tipos de respuesta inmunológica. También tenemos a la melanina, que es un factor de virulencia del hongo. Este pigmento interfiere con la activación del complemento, disminución de la susceptibilidad del hongo a los agentes antimicóticos y por otro lado, protege indirectamente al hongo de los radicales libres y el subsecuente daño oxidativo. Este mecanismo no permite que los macrófagos u otras células fagocíticas eliminen los elementos del hongo, explicando así el curso crónico y recurrente de esta entidad. Ya les voy a mostrar las imágenes, ¿ya? La patogénesis de las complicaciones a largo plazo podría ser explicadas por la acción de este factor de crecimiento, que es el factor de crecimiento transformante beta, el cual tiene efecto doble, induce fibrosis e inmunosupresión. La principal complicación de esta entidad es su potencial de transformación maligna, ¿no? Por eso hay que todas estas lesiones de cromoblastomicosis deben de tratarse, ¿no? Y si no se tratan, pueden llegar a transformarse en un carcinoma escamocelular, ¿ya? El cuadro clínico es crónico, generalmente va a aparecer como una pápula, un nódulo subcutáneo, pequeño, unilateral, pruriginoso, doloroso o asintomático, el cual se extiende a la piel adyacente, ¿no? Luego va a desarrollar una placa eritematosa, ¿no? O sea, ya un conglomerado de varias áreas afectadas, conociendo descamación o ulceración de los bordes definidos, ¿no? Luego se extiende de forma centrífuga y toma aspecto verrucoso o papilomatoso. Pueden observarse lesiones satélites y puntos negros sobre la superficie, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. Las lesiones curan con cicatrices atróficas y áreas acrómicas, también con formación de queloides, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Pueden ver acá el compromiso por el honguito, ¿no? Va creciendo incesantemente, hasta forma es tan exceso que puede causar un tumor. Aquí también, miren, esto es otro tipo de afectación, ¿no? Como pueden ver, hay un compromiso dérmico, pues extenso, ¿no?
con compromiso también de grandes articulaciones, ¿no? Entonces, estos son pues característicos de cromoblastomicosis. Afecta más a las piernas, obviamente, ¿no? Porque es por contacto traumático, luego extremidades superiores, sobre todo en el dorso de las manos y áreas expuestas a trauma. La afección diseminada es poco común en menos del 20% de los casos. En caso de que ocurra una infección bacteriana, se pueden observar linfadenopatías, linfedema, o sea, aumento de volumen e incluso elefantiasis. Según la morfología de las lesiones, se puede clasificar esta enfermedad, la cromoblastomicosis, en una forma nodular, que es la más frecuente, una forma verrucosa vegetante, ¿no? En un 26%, la cuarta parte, y otras formas que son las linfangíticas, tumorales, mixtas y cosas, ¿no? Para el diagnóstico, el examen directo y cultivo es básico, ya es muy importante eso, ¿no? Entonces, para el estudio se debe seleccionar el área que presente puntos negros. El examen directo con KOH es posible ver las células fúngicas muriformes, ¿no? Similar a granos de café, y se puede identificar con hematoxilina y eosina. Entonces, ustedes ven acá este grupo de células, por ejemplo, parece un grano de café, ¿no? Esa es una célula muriforme, ¿ya? El diagnóstico se confirma mediante el cultivo del hongo en medio de agar saburón, ¿no? Y observándose hongos de matiáceos de crecimiento lento, ¿no? Entre 25 a 30 días. Ya, entonces no tenemos muchas alternativas. Aquí básicamente es la biopsia, ¿no? La biopsia es el que te ayuda a ver, y el examen directo es pues referencial, ¿no? Al final el que decide todo, o sea, la prueba de mayor rendimiento en este caso son las biopsias. ¿No? Acá hay una descripción de la reacción inflamatoria, ¿no? Que hay una muestra hiperplástica pseudoepiteliomatosa y acantósica, y en la dermis papilar reticular se observa infiltrado linfohistiocítico y granulomas tuberculoides, ¿no? Con células epitelioides, células de Langhans y el cuerpo extraño, ¿no? Muy parecido, ¿no? Pero pueden ver acá, por ejemplo, ¿no? La disposición de las, mm, se puede ver la disposición de los honguitos, pues, en el tejido, ¿no? Aquí también, miren, ¿no? Hay un borde. Este borde que ven acá, los bordes son los centros activos de la infección, ¿no? Por ejemplo, acá donde hay solución de continuidad, ahí, ahí es donde se produce más la reacción cutánea. Y ahí es donde se pueden ver mejor los honguitos, ¿ya? El diagnóstico diferencial, como suponerse, pues no, el diagnóstico diferencial con leishmaniasis verrucosa, tuberculosis, esporotricosis, paracoxidoidemicosis, etcétera. También de entidades no infecciosas como carcinoma escamocelular, psoriasis y sarcoidosis, ¿no? Hay que estar pendientes. Tratamiento, como es una enfermedad crónica, es refractaria al tratamiento y por lo tanto difícil de erradicar. En las primeras etapas de la enfermedad, las lesiones pueden responder a la resección quirúrgica, o sea, cuando son pequeñas las lesiones, uno las puede operar. Y una vez que la enfermedad se extiende y se torna más grave, son los elementos, son de elección los antimicóticos sistémicos, ¿no? La tasa de éxito de la terapia depende del agente etiológico. Hay algunos que son más sensibles, otros que son más, poco sensibles, ¿no? Más específicos, ¿no? Entonces, ahí se verá la severidad de la enfermedad y el medicamento antifúngico, ¿no? Hay estudios que demuestran ¿Cuál es el medicamento que se utiliza mucho? Itraconazol es uno de ellos. No hay muchos medicamentos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no afecta a todos, ¿no? Se han visto, afecta más a la gente que está en contacto con los bosques, el suelo, ¿no? Entonces, en este caso, pues, no tenemos muchas pruebas, ¿no? En sangre, ¿no? Con respecto al tratamiento, pues, como pueden ver aquí en la diapositiva, dice, ¿no? Resección quirúrgica versus más tratamiento antifúngico, ¿no? Van los dos de la mano, ¿ya? Y como pueden ver, hay varias opciones de tratamiento. Yo les sugiero que aprendan una nomás, por ejemplo esta, ¿no? Itraconazol de 200 a 400 miligramos diarios. ¿Hasta por cuánto tiempo se da? Como dice acá, 6 a 12 meses, ¿no? Y con eso terminamos lo que es micosis superficiales y subcutáneas. ¿Alguna pregunta, chicos? No. ¿No hay preguntas? Ok, muy bien. ¿Dónde está? A ver, un ratito, perdón.
Aquí está. Se puede ver mi pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Sí, está bien. Ya, Ah, pero entonces, está en un PowerPoint, no está ya, presentando bien. ya, está bien. Sí, antes de empezar con lo que son los hongos dimórficos, mire, de las dos micosis que hemos visto, la más común es, pues, Sporotrix, ¿ya? Es esporotricosis, ¿ya? Y no se olviden el antecedente epidemiológico que es muy importante para hacer el diagnóstico. El tratamiento no es tan agresivo como en el otro hongo, en la cromoblastomicosis. Aquí solo es tratamiento médico. En cambio, en la cromoblastomicosis es tratamiento quirúrgico, o sea, hay que sacar esas lesiones porque por sí solo el antifúngico no vas a tener una respuesta satisfactoria. Ya, no se olviden eso. Ahora, vamos a pasar a ver una parte muy importante que son los hongos dimórficos, ¿ya? Dentro de las micosis, ¿no? Dentro de las micosis, hemos hablado, ¿no? De micosis sí, oportunistas, de micosis superficiales, de micosis subcutáneas, ¿no? Ahora vamos a hablar de micosis sistémica. Este tipo de micosis tiene varios nombres, ¿ya? Entonces, en algunos sitios los van a conocer como micosis o u hongos primarios, en otros sitios como hongos dimórficos, porque tiene una característica particular, y el otro como micosis sistémicas, ¿ya? ¿Por qué tienen esa denominación? Porque estos honguitos no afectan a inmunocomprometidos, ¿no? El paciente que se infecta generalmente depende mucho de la cantidad de hongo que ingresa a su organismo para poder desarrollar la infección, ¿ya? Entonces, y afecta a inmunocompetentes, no necesariamente tiene que ser inmunocomprometidos, sino a la población en general. Entonces, estos honguitos tienen una característica, ¿no? Existen en forma de mohos, ¿no? Entre 25 y 30 grados y de levaduras en los tejidos o en el laboratorio a 37 grados, ¿no? Ese es el dimorfismo. Y ese dimorfismo es lo que le permite evadir el sistema inmunológico. Se consideran patógenos sistémicos primarios, ¿no? Porque afectan individuos normales e inmunocomprometidos, ¿ya? Y comprometen órganos profundos después de su diseminación a partir de los pulmones. O sea, este grupo de honguitos son 4 honguitos, pero vamos a hablar más de 2 nomás, que son los más comunes. Tiene esa particularidad de que estos se diseminan una vez que llegan al pulmón, tipo tuberculosis, hacen una bacteria, pero una fungemia en este caso, ¿no? Se le llama micosis endémicas porque su hábitat natural está delimitado geográficamente, pues, ¿no? Algunos solo son de la zona de América, por ejemplo, ¿no? La infección puede ser quiescente y reactivarse cuando hay inmunosupresión, ¿no? Esas son las principales especies, ¿no? A ver, perdón, el cursor. Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis y Paracoccidioides brasiliensis, ¿no? Estas son las especies asociadas a micosis sistémica. Acá hay una quinta especie que le ponen que es el criptococo, que ya hemos hablado un poco, ¿no? Anteriormente, ¿no? Que es un honguito que produce, pues, meningitis, ¿no? Meningitis, pero inicialmente, como todos estos hongos, ingresa por vía respiratoria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el criptococo tiene la característica de que es una levadura, ¿no? Pueden ver acá, levadura. En inglés, mold es hifas o mohos y yeast es levaduras, ¿ya? No se olviden. Entonces vamos a hablar del más importante, que es la histoplasmosis, ¿ya? La histoplasmosis es producida por dos variedades de un honguito llamado Histoplasma capsulatum, ¿ya? Existe un Histoplasma capsulatum variedad capsulatum y un Histoplasma capsulatum variedad duboisi, ¿ya? La variedad capsulatum es frecuentemente asociada a infecciones pulmonares y se encuentra, infecciones pulmonares y diseminadas, y sobre todo en la parte de Estados Unidos y Latinoamérica. En cambio, el Histoplasma capsulatum variedad duboisi produce infecciones óseas y cutáneas en el África, ¿no? Ambas formas son dimórficas, en medio de cultivo son indistinguibles, entonces hay que separarlas bioquímicas. La forma de moho produce dos tipos de conidia, que se llaman macroconidias, una tuberculada y la microconidia, ¿no? Y las levaduras miden entre 2 a 4 micrómetros, ¿no? Entonces, en la variedad capsulatum, ¿no? Esas son algunas características de este tipo de micosis. Aquí podemos ver
¿no? Estas son las microconidias, acácito, y las macroconidias que son acá, que son los elementos, ¿no? Elementos, que permiten la diseminación del hongo, ¿no? Este, esas macroconidias o microconidias son las que existen, pues, en el ambiente, ¿ya? Forma parte de las hifas, lo que menciono. Aquí en el otro gráfico que podemos ver, esta es una levadura, ¿no? Y pueden ver acá la levadura que está gemando, ¿no? Esta es la yema, ¿no? La gemación. Pueden ver que acá ponen la fichita macrófago, porque este honguito se está multiplicando dentro del macrófago, ¿ya? Y esta es la vacuola que contiene al honguito, pues, ¿no? ¿No? Esta es una micrografía electrónica. Con respecto a la epidemiología, ¿no? Como pueden ver, es un hongo de distribución cosmopolita, perdón. Es endémica en regiones de clima tropical y templado, sobre todo en el continente americano, ¿no? Es muy frecuente en América, acá podemos ver en el mapita, Paracoccidioides brasilensis, donde está Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, que es el área de color violeta, Histoplasma capsulatum, variedad duboisi, que es el área de color celeste, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Tiene su hábitat en el suelo y detritus vegetales, sobre todo en el suelo con alto contenido de nitrógeno. En especial se ha aislado del guano proveniente de las aves domésticas, aves migratorias y murciélagos, ¿no? Entonces, no se olviden, este honguito crece mucho donde haya detritus vegetales con alto contenido de nitrógeno y en especial el guano, ¿ya? De las aves y de los murciélagos, ¿ya? Es se han encontrado muchos casos asociados pues a la presencia de cuevas, ¿ya? Porque en las cuevas pues no está todo húmedo y ahí están presentes los murciélagos y en sus deyecciones pues puede proliferar el hongo por el alto contenido de nitrógeno, ¿no? La infección se adquiere por inhalación de las microconidias y fragmentos de hifas del suelo contaminado. Ya no se olviden, inhalamos las microconidias, no las macroconidias, ¿ya? Se inhalan las microconidias y fragmentos de hifas con el suelo contaminado. Muchos casos permanecen asintomáticos, o sea, miren, no es que todos los individuos van a desarrollar una enfermedad pulmonar, sino muy pocos lo hacen, ¿no? Casi la mayoría, 50-90% son asintomáticos, ¿no? La reactivación y diseminación es común en inmunocomprometidos, o sea, hay una asociación del honguito en pacientes con VIH que permite que se disemine, ¿no? Aquí podemos ver en el gráfico la historia natural de este honguito, ¿no? En la forma de moho y la forma de levadura, ¿no? En la forma de moho es la forma saprobiótica, ¿no? Que vive en el ambiente, pero es la forma infectante para el hombre, y la forma de levadura es la forma parasítica, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿no? ¿Cuál es cuál es la forma infectante para el hombre? Los mohos, ¿ya? La forma de mohos, con sus micelios, todo eso. ¿No? Y ahí está dentro de los mohos, dijimos, ¿no? Perdón, claro, están dentro de los mohos las microconidias y las macroconidias, pero las que se pueden inhalar son las microconidias. Y como pueden ver acá, una vez que el hongo ingresa al aparato respiratorio, deja de ser pues una moho, se transforma en una levadura e infecta a los macrófagos, ¿no? ¿Dónde está? Acá, por ejemplo, ¿no? Esta es una forma de levadura, ¿no? Con respecto a la patogenia, pues dice que Histoplasma capsulatum reside en los macrófagos del hospedador, ¿no? Afecta al macrófago y ahí es en el interior del macrófago es donde se transforman, ¿no? Los conidios a levaduras, ¿no? Este honguito puede modular un poco el pH del fagolisosoma mediante la producción de algunas sustancias que hace que eleven el pH, ¿no? De 6 a 6.5, cosa que con eso evitas, pues, que sean degradadas, ¿no? Muchos de estas, muchas de estas honguitos, ¿no? A nivel del fagolisosoma, ¿no? Para evitar su degradación, ¿no? Y le permiten escapar o multiplicarse. También interviene en la captación de hierro y calcio. Hay unas proteínas especiales llamadas sideróforos, ¿ya? Y los sideróforos tienen que ver con la captación de hierro, ¿ya? No se olviden, sideróforos, captación de hierro, ¿no? Y alteración de la composición de la pared celular en fase de levadura, menciona pues que cuando el honguito cambia de la forma de conidia, ¿no? A la forma de levadura, se altera en un porcentaje la pared celular, ¿no? Entonces, esta pared celular es nueva, es distinta a la a la del conidio, ¿no? Entonces, fomenta pues la infección, no lo reconoce el sistema inmunológico, ¿no?
y esto es debido a la presencia de una, ¿no? de una molécula llamada 1,3 alfa-glucano. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? ¿No? Histoplasma capsulatum, pues dependerá de la intensidad de la exposición y el estado inmune del huésped. Existe infección asintomática en el 90% de baja intensidad, y si la intensidad es mayor, se produce una enfermedad similar a la influenza, o sea, al inicio el paciente va a tener cuadros de flu-like, ¿no? Con fiebre, escalofríos, cefalea, tos, mialgias, dolor torácico anterior, que generalmente es autolimitado. O sea, esa es la fase pulmonar, que dura un par de semanas y luego desaparece. Raramente puede producirse síndrome de distrés respiratorio y aproximadamente 10% presentarán secuelas inflamatorias como adenopatías, obstrucción bronquial, artritis o artalgias, ¿no? Por el contacto con el hongo, pues, ¿no? Puede producir fibrosis mediastinal, existen variedades de histoplasmosis, por ejemplo, la histoplasmosis pulmonar progresiva, la histoplasmosis diseminada, que es la forma, una de las formas más severas, ¿no? Aquí podemos ver, esta es una radiografía de tórax donde se ve pues un patrón miliar, ¿no? ¿No? Unos puntitos pequeñitos que se ven, ¿no? Finitos, ¿no? Como cabezas de alfiler. Ese es una, ese es un patrón miliar, lo que mencionan acá, ¿no? Donde está, forma sistémica, diseminada, perdón. Pues la forma diseminada, ¿ya? Este, luego tenemos, aquí también podemos ver, ¿no? Cómo está el compromiso a nivel de bases, ¿no? Por el honguito, produce un cuadro similar a neumonía. Aquí podemos ver las manifestaciones cutáneas, ¿no? Puede producir úlceras orales parecidas a esporotricosis, ¿no? Y adenopatías. Miren, este lado del paciente pues está con aumento de volumen, ¿no? Existe pues lo que es la histoplasmosis diseminada crónica, que cursa con fiebre, cansancio, aumento del hígado, del vaso y úlceras orales, ¿no? Que no es mortal, ¿no? Que no es tan mortal. Luego tenemos lo que es la histoplasmosis diseminada subaguda, que se caracteriza por malestar, alza térmica, ¿no? Acá hay más alza fiebre y pérdida de peso, hay más presencia de úlceras orales, esplenomegalia, que son prominentes, o sea, son más grandes, y hay afectación de la médula ósea con pancitopenia. Entonces, en la primera, en la histoplasmosis crónica diseminada, no vamos a encontrar pancitopenia, solo fiebre, fatiga y hepatosplenomegalia. En la histoplasmosis subaguda sí vamos a encontrar hepatosplenomegalia considerable y pancitopenia, o sea, las tres series del hemograma pues disminuyen, ¿no? Puede comprometer glándulas adrenales, sistema nervioso central y válvulas cardíacas, ¿no? Aunque es raro, pero es posible, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este honguito, ¿no? Existe una variedad de la histoplasmosis que se llama la histoplasmosis diseminada aguda, que es un compromiso severo, sobre todo en inmunocomprometidos, ¿no? Pacientes con VIH, trasplantados, con cáncer o corticoides, ¿no? Que usan corticoides. Produce un cuadro similar al shock séptico, con fiebre, hipotensión, infiltrados pulmonares y distrés respiratorio, y puede haber úlceras orales y gastrointestinales con sangrado, ¿no? Insuficiencia adrenal, meningitis y endocarditis, ¿no? Esas son las complicaciones más severas, ¿no? Acá podemos ver una úlcera cutánea, ¿no? Acá también podemos ver una lesión de aspecto granulomatoso, ¿no? Este es, pues, por ejemplo, una histoplasmosis, ¿no? Diseminada, ¿no? Que más parece que fuese una histoplasmosis diseminada crónica, ¿no? Perdón, diseminada, claro, una diseminada crónica, ¿no? O una diseminada subaguda, ¿no? Pero no es la forma aguda, ¿ya? Aquí podemos ver también, ¿no? Formas diseminadas, ¿no? Aparecen, miren acá, como manchitas en la piel. Esos son, pues, los honguitos que se han diseminado por el torrente sanguíneo. Aquí podemos ver una neumonía, ¿no? Una lesión triangular, una neumonía. Entonces, aquí les estoy colocando el resumen, pues, ¿no? Las formas pulmonares se dividen en infección primaria aguda, reinfección aguda, histoplasmoma, que es cuando el hongo coloniza las cavernas, ¿ya? O la forma cavitaria crónica. Y luego las formas diseminadas, tenemos la aguda, que es la generalizada, la subaguda, la crónica, ¿no? Y la mediastinal, ¿no? Que son formas, pues, que pueden llevar a un compromiso más severo. Ahora, con respecto al cuadro clínico, es muy parecido a tuberculosis, miren.
Ustedes ven acá la radiografía, se puede ver, ¿no? Un refuerzo ciliar y una lesión acá en el ápice, ¿no? Y eso se ve mucho en tuberculosis. Generalmente es uno de los diagnósticos diferenciales, ya no se olviden, tuberculosis es uno de los diagnósticos diferenciales de histoplasmosis. Con respecto a histoplasma duboisi, ¿no? Variedad duboisi, dice, produce en forma localizada crónica con linfadenopatías y lesiones de piel y hueso, ¿no? Pueden ver acá una adenopatía, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En inmunocomprometidos también existe una forma diseminada fulminante que tiene compromiso de muchos órganos, ¿no? Y hepatosplenomegalia, ¿no? Dijimos que este produce, que está más frecuente en África, ¿no? Y que tiene más que todo compromiso óseo o de ganglios linfáticos, ¿no? Respecto al diagnóstico de histoplasmosis, miren, tenemos las técnicas directas, ¿no? Viendo la microscopía, si observamos la presencia de levaduras en el esputo, en el lavado broncoalveolar, en sangre periférica, médula ósea, tejido con condición de Yensa, pues estas técnicas son capaces de identificar el hongo, ¿no? Si no es posible, pues tienes que usar el cultivo, ¿no? En agar saburó, que no se olviden, ¿no? Es el agar estándar para todos los hongos. También hay pruebas serológicas con poco valor, sobre todo en áreas endémicas y en inmunocomprometidos, ¿no? Se supone que todas las personas, como hay un buen porcentaje de asintomáticos, 90%, hay varios pues que van a convertirse o ya que van a desarrollar la enfermedad y como no tienen molestias, pues no les hace ninguna prueba. Pero si a estos pacientes les haces pruebas o a la gente de la zona, ¿no? De zonas tropicales le haces la prueba, es posible que encuentres varios positivos solo por los anticuerpos. Determinar pues la presencia de fungemia, ¿no? La presencia del hongo en varios, de forma sistémica, ¿no? Y también tenemos la PCR. Aquí podemos ver, por ejemplo, miren acá en la red, en la microscopía, este es un macrófago y pueden ver acá, ¿no? Está lleno de honguitos, de levaduras, ¿no? De levaduras de histoplasma. Y aquí se ve más clarito las levaduras, ¿no? Pueden ver acá, aquí, está muy bien detallado, ¿no? Con respecto al diagnóstico, también este es un medio de cultivo, esta es una tinción de plata, como se va a ver en el microscopio, ¿no? Solo capta la pared celular y por eso tiene esta forma como de fantasmas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí, ¿no? Este es un cuadro resumen de los test de laboratorio para histoplasmosis, ¿no? Ya dijimos que para las formas diseminadas necesitamos demostrar el parásito ya sea con antígenos o con cultivos, ¿no? Ahora, en la forma diseminada va perdiendo rendimiento la serología o la histopatología, ¿no? Pero mira, por ejemplo, acá hay una otra categoría que es la enfermedad pulmonar crónica, donde puede ver que la mejor prueba es la serología, ¿no? Acá, ¿no? Y el cultivo pasa a un segundo plano y en enfermedades autolimitadas, pues también, ¿no? Siempre puedes encontrar en los test de antígenos y en las serologías, ¿no? Entonces, esos son con respecto al diagnóstico. Con respecto al tratamiento, ya dijimos que los casos leves no requieren tratamiento y la enfermedad persistente o crónica sí requiere el uso de itraconazol, ¿no? De ahí pueden ver que itraconazol es muy usado en este tipo de micosis, ¿no? Cuando es enfermedad severa, se da una pauta de anfotericina B, que generalmente son 2 semanas, ¿no? A 1 miligramo por kilo de peso, y se continúa con itraconazol, ¿no? Uno en la mañana y otro en la noche, ¿no? Una tableta cada 12, ¿no? Entonces, ese es el esquema de tratamiento de histoplasmosis. ¿Alguna pregunta, chicos? Preguntas, por Claro. favor. Ya. Histoplasmosis, en el caso de micosis endémicas, en Perú, en nuestro medio, son 2 hongos los que son los más comunes, ¿ya? No se olviden, estudien bien, esto es histoplasma y paracoccidioidomicosis, ¿ya? Los otros no son muy frecuentes y no están en Perú, pero los vamos a mencionar de forma rápida, ¿ya? Entonces, con respecto a paracoccidioidomicosis, ¿no? Yo sé que el nombre es un poco confuso, un poco largo, parece un trabalenguas,
¿no? La idea es solo adaptarse nomás a la pronunciación, ¿no? Y se va a hacer fácil, ¿no? Más bien es más fácil, más, no te vas a olvidar ya. Entonces, la paracoccidioidomycosis es una infección fúngica sistémica causada por el hongo dimórfico llamado Paracoccidioides brasiliensis, ¿ya? Es clásico, es propio de esta parte del mundo, de la zona, pues, de la selva amazónica, ¿no? Conocida como blastomicosis sudamericana. Su forma primaria ocurre en población joven como un proceso pulmonar autolimitado que puede progresar a formas agudas o también puede haber reactivación de lesiones antiguas, ¿ya? Entonces, población joven, ¿ya? Tiene, bueno, posee las mismas características, pues, ¿no? Que histoplasma, ¿no? Tiene una fase de moho que es a 25 grados, ¿no? Donde crecen lentamente. Las colonias aparecen a la tercera y cuarta semana. O sea, ¿qué significa esto? Cuando tú lo dejas en el laboratorio, tienes que esperar 4 semanas para que aparezcan las colonias. No lo puedes desechar la muestra, ¿no? Es por la lentitud de la temperatura que está. Y en la fase de levadura, se ven en los tejidos y en cultivo a 37 grados. Produce blastoconidias unidas por una estrecha unión, ¿no? Entonces, es una característica. Tiene forma de timón de barco en la forma de levadura, como pueden ver acá. Esta es una levadura, ¿no? Estas son las conidias, ¿no? Y esta es la unión estrecha, ¿no? Las blastoconidias, ¿no? Obviamente estas blastoconidias con el tiempo van a madurar y van a ser solo conidias y luego, pues, cuando infecten a un individuo, van a transformarse en levaduras. Otra cosa importante es la forma de timón de barco, ¿no? Que se caracteriza, que es así, ¿no? Como pueden ver acá, como varios apéndices que salen del honguito, ¿no? De la levadura, ¿no? Este, ¿Qué más? En esta tinción que pueden ver, esta es una tinción de plata, por eso es que se ve de negro. Ya, por eso es que se ve de negro. Ah, ya. También le llaman orejas de ratón Mickey, ¿ya? A las levaduras de paracoccidioidomicosis le llaman también en forma de orejas de ratón Mickey, ¿ya? Por la forma, ¿no? Así en formas redondeadas, también así muy similar a las orejas de ratón Mickey, ¿no? También le llaman así, ¿ya? ¿Qué más? A ver, con respecto a la epidemiología, es endémico de Latinoamérica, ¿no? Más frecuente en América del Sur. El hongo se desarrolla en áreas con alta humedad, rica vegetación, suelos ácidos y moderadas temperaturas, ¿no? Temperaturas no muy altas. Vía de transmisión es inhalatoria por traumatismo, no hay transmisión de persona a persona, ¿ya? No se ha reportado la transmisión de hombre a hombre. Igualito en histoplasma, no se ha reportado la transmisión de hombre a hombre, ¿ya? Se piensa que el reservorio de paracoccidioidomicosis es los armadillos, ¿ya? Afecta a niños y adolescentes de 10 a 19 años, más frecuente en varones. Miren, no se olviden, en estos dos casos que estamos viendo, los varones son los que más se contagian, ¿ya? En varones adultos de 30 a 50 años, ¿no? Lo que es más frecuente, miren, tiene algo muy particular este honguito, porque es más frecuente en varones y no es muy frecuente en mujeres. Y la proporción, si no me equivoco, casi es 9 a 1, o sea, por cada 9 varones que se contagian del hongo o desarrollan enfermedad, uno aparece un caso en mujer. Entonces, mucho se cree que esto tenga que ver con el tema hormonal, ¿no? Que los estrógenos inhiben el crecimiento del hongo, ¿no? El crecimiento de las levaduras. Y por eso es que desarrollan una enfermedad más leve, pues, ¿no? También la depresión de la inmunidad celular correlaciona con la forma aguda progresiva de la enfermedad, ¿no? Entonces aquí, pues, hay que ver que esta enfermedad, pues, también está asociada a inmunosupresión, ¿ya? Y también el control de el control de este tipo de enfermedades tipo histoplasma y tipo paracoccidioidomicosis depende mucho de la respuesta TH1, o sea, la inmunidad celular, ¿ya? Es más o menos como en TBC, ¿no? En TBC también depende mucho el control de la enfermedad de la inmunidad celular. Igualito aquí tenemos nuestro mapa con los casos de paracoccidioides, que es en esta zona básicamente, ¿no? Aquí podemos ver el ciclo, ¿no? El aire húmedo es el que lleva las conidias, ¿no? Y estas conidias van a ser inhaladas a nivel pulmonar, van a ser fagocitadas, ¿no? Como pueden ver aquí, y se produce su transformación de conidias a levaduras, ¿no? Y estas son las levaduras, y las levaduras son las formas en las cuales invaden, ¿ya? No es la forma infectante, pero es la forma invasora del organismo, porque puede penetrar
a los otros tejidos y no guarda, como no guarda relación con la conidia en la parte de estructura, entonces no tiene reacción cruzada con los anticuerpos. Aquí podemos ver, este es un par de paracocidiomycosis en una muestra de tejido, ¿no? Sí, de tejido, ¿no? Pueden ver acá están las levaduras, ¿no? Todas estas de aquí, ¿no? En forma de línea, ¿no? En forma de cadena, por ejemplo, se puede ver, ¿no? Y luego tenemos aquí el armadillo, ¿no? El armadillo es pues la principal, el reservorio, ¿no? Que mencionamos. Luego tenemos, bueno, con respecto a la patogenia, ya mencionamos la influencia hormonal, que es más frecuente en hombre, porque los estrógenos inhiben la transición de los conidios a levaduras. Tiene la función de los glucanos de la pared celular, está compuesta por 4 moléculas, el galactomanano, la quitina, el 1,3 beta-glucano y el 1,3 alfa-glucano. Como pueden ver, miren, pues esta molécula del 1,3 alfa-glucano es componente de la pared celular y se expresa en la fase de levadura, pero no se expresa en la fase de conidia. Entonces, eso le permite pues evadir, ¿no?, al sistema inmune, porque el cuerpo humano lo va a reconocer solo como conidia, o sea, de acuerdo a las proteínas que tienen las conidias, lo reconoce en la fase de conidia, pero en la fase de levadura, a este cambio, gracias a este cambio en esta proteína, el 1,3 alfa-glucano, pues evade el sistema inmune, ¿no? También sale una respuesta a un antígeno inmunodominante, el GP43, que permite la unión a las células y estimula una respuesta tumoral y de hipersensibilidad retardada, ¿no? Un poquito para explicar las manifestaciones clínicas de paracocidoidemicosis, pueden ver acá, ¿no? La infección por Plasmodium, por Paracoccidioides brasiliensis. Este honguito se inhala, ¿no?, del ambiente, de las zonas muy húmedas, y a nivel pulmonar va a desarrollar lo que es un complejo fúngico primario, ¿ya? Este complejo fúngico primario, parecido a la TBC, va a dar lugar a la formación de un foco pulmonar y de una linfadenomegalia iliar, ¿ya? Y en este punto ya se estableció la enfermedad, ¿no? Que es la forma pulmonar. Luego viene la forma de diseminación hematógena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una respuesta inmunológica celular de tipo Th1, va a dar lugar a la contención y a la cicatrización de las lesiones, ¿ya? Y si la respuesta celular es de tipo Th2, va a dar lugar a la diseminación de la enfermedad con eosinofilia, ¿no? Entonces, se entiende, ¿no? Los pacientes que tienen un déficit de la inmunidad celular de tipo Th1 no van a poder controlar bien el honguito y van a desarrollar las formas diseminadas. A ver, con respecto a las manifestaciones clínicas, podemos ver, ¿no? Son de curso clínico progresivo, puede haber compromiso en forma pulmonar o diseminada, estos hongos pueden permanecer quiescentes y reactivarse, ya lo hemos visto, y en jóvenes inmunocomprometidos es frecuente la forma subaguda diseminada, ¿no? Sin compromiso pulmonar y mucosas. Ya, entonces podemos ver aquí en este individuo, mira, clásicamente paciente con esta enfermedad de paracocidoidemicosis, viene con adenopatías, ¿no? Pueden ver acá, ¿no? Acá hay una adenopatía. Estas son adenopatías cervicales, ¿no? Es un hongo que produce mucho eso, ¿no? Uno ve la radiografía, pueden ver acá lesiones pulmonares, ¿no? Miren, y como está en la parte de arriba, uno piensa que es tuberculosis, ¿no? Puede haber compromiso de mucosas con úlceras dolorosas, en boca, labios, paladar, etc. El 90% de los casos afecta a varones, ¿no? Ya, como ya hemos mencionado. Aquí también podemos ver, ¿no?, más lesiones dérmicas por el paracocidoidemicosis, ¿no? Aquí también, ¿no? Esta es una forma que presentó adenopatías, ¿no? Y estas fistulizaron y después de la curación quedan pues estas lesiones, ¿no? Que todavía están en proceso de cicatrización, ¿ya? ¿No? Aquí, por ejemplo, ¿no? Después de la limpieza, ¿no? Esas úlceras que se forman. Aquí también podemos una lesión que ya no es una úlcera, parece un tumor, ¿no? Una lesión exofítica, y aquí también, miren, puede simular a lo que hace la leishmaniasis, ¿no? Acá hay destrucción del cartílago nasal, ¿no? Aquí podemos ver más adenopatías, aquí también, ¿no? Adenopatías. También pueden haber manifestaciones neurológicas, ¿no? Formación de abscesos, como pueden ver acá. Ya, entonces, claro que no es muy común, ¿no? Esta presentación. Entonces, aquí un poquito para ordenarnos, este cuadrito les he dividido, ¿no? Las manifestaciones clínicas, ¿no? La forma aguda, subaguda, que como pueden ver es
en pacientes jóvenes. Hay compromiso de ganglios linfáticos, sobre todo, piel, mucosa oral, mejor dicho, hígado, vaso, ¿no? Y depende mucho de que la inmunidad celular está disminuida. Se caracteriza por la presencia de granulomas y con muchas levaduras, ¿no? No se olviden, las formas agudas y subagudas tienen muchas levaduras. La forma crónica se da en mayores de 30 años, también compromete mucosa oral, glándulas adrenales, piel, pulmones, ¿no? Su inmunidad depende de la inmunidad celular preservada o disminuida, y los granulomas tuberculoides tienen pocas levaduras, ¿no? En esta forma crónica tienen pocas levaduras. Del mismo modo, aquí podemos ver, ¿no? Este es un macrófago y aquí podemos ver los parásitos, o mejor dicho, el honguito que está multiplicándose, ¿no? Para el diagnóstico es importante el examen directo, ya sea con cualquiera de las técnicas que conocemos, hematoxilina eosina, plata metionamina, ácido periódico de Schiff o Papanicolau, ¿no? Ahí podemos observar las levaduras con múltiples brotes periculados, timón en barco, ¿no? Entonces, si ves esas levaduras con forma de timón en barco, ya casi 90-95% que es paracoxidoidomicosis, ¿ya? En el cultivo se puede demostrar el dimorfismo y el test de exoantígenos. Existe la serología también. Existen técnicas para poder, como inmunodifusión doble. Este se llama enzimo inmunoanálisis o inmunofluorescencia, ¿no? Directo e indirecto, ¿no? También hay un test de paracoxidoidina positivo en formas leves, ¿no? Entonces, estas son las pruebas diagnósticas para esta enfermedad. No se olviden el examen directo y el cultivo, pues que son los más importantes. Aquí podemos ver cómo se ve en el microscopio, ¿no? Este es un moho o una levadura. A ver, ¿qué dicen, chicos? Es una levadura, doctor. A ver, ¿qué dicen los demás? Cuando vean al honguito ramificado, así como ven acá ramificado, ese es un moho o un moho, ¿ya? No se olviden. O también le llaman hifas, ¿no? En modo de hifas, ¿ya? Y cuando lo vean como células aisladas sueltas, esa es una levadura, ¿ya? No se olviden. Levadura para formas aisladas y formas agrupadas como racimos, como aquí, ese es un moho, ¿ya? O hifa, ¿ya? Para el tratamiento de la paracoxidomicosis también es sencillo, se usa el itraconazol como en el anterior caso, ¿no? Para las formas leves, y para los casos severos o refractarios se puede utilizar anfotericina B. También se ha visto que el uso de sulfas puede tener beneficio, ¿no? Para el tratamiento de esta enfermedad. Ya, con eso terminamos estos dos grupos de honguitos. Bueno, estos otros dos honguitos sí están frecuentes en América, pero más que todo en la parte de América del Norte, en México, Estados Unidos, ¿ya? Brevemente nomás vamos a mencionarlos. La blastomicosis es producida por Blastomyces dermatitidis. Miren, sus infecciones se distribuyen en América del Norte, ¿no? Valle del Mississippi, Grandes Lagos, sudeste de Estados Unidos. También está presente en África y en Europa y en Medio Oriente. Es un hongo que forma células levaduriformes, no encapsuladas, en tejidos y a 37 grados en los medios de cultivo. Son esféricas y alinas, multinucleadas, con paredes de doble contorno que se producen por blastoconidias, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Bien marcado, tiene una doble pared, ¿no? Y la blastoconidia esta parte, es la célula hija. Para mohos filamentosos a 25 grados, forma conidias ovoideas o con forma de pera. En la parte distal de las hifas, y también pueden formar clamitosporas, ¿no? Esas son variantes de las conidias, de cómo se termina, generalmente, no se ve aquí, ¿no? Cuando se forma, pues, como forma de racimo, en las puntas del racimo, ¿no? Donde supuestamente deben las flores, ahí empiezan a formarse las conidias, ¿no? Que son las que se liberan al ambiente, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Esta es la IFA, pero ven acá en los extremos, son las conidias, ya que de acuerdo a su distribución les ponen varios nombres, ¿no? Como podemos mencionar, este honguito se encuentra en la materia en descomposición y la infección se adquiere por inhalaciones de conidias aerosolizadas del suelo y hojas secas, ¿ya? No afecta a todos los individuos, no se transmite entre humanos, al igual que las otras.
perdón, y su distribución geográfica es similar a la de histoplasmosis, ¿no? En África es más frecuente esta micosis. Em, la enfermedad se adquiere por inhalación de conidias y la severidad y curso de la infección depende de la cantidad de exposición y del estado inmune del individuo. Existe al inicio una enfermedad sintomática en menos de la mitad de los infectados y una enfermedad pulmonar cuyos síntomas son de tipo flu-like, ¿no? Hasta que puede llegar a neumonía. También existen formas pulmonares, extrapulmonares, mejor dicho, diseminadas, ¿no? Acá podemos ver una lesión cutánea, ¿no? Que nos sana, ¿no? Este es un cuadro radiológico, se puede ver acá una neumonía y acá un compromiso, me parece que es tipo miliar, ¿no? Porque se ven algunos puntitos. Para el diagnóstico se utiliza la microscopía y el examen directo. El cultivo demora 4 semanas y requiere identificación con exoantígenos, conversión de 30 a 37 grados o test de ácidos nucleicos, ¿no? O sea, lo que menciona es que hay que hacer unas pruebas adicionales para llegar a su identificación, a la identificación de blastomices. No se usa la serología y la PCR sí puede ser útil para el seguimiento, ¿no? Aquí podemos ver el honguito cuando este, a ver, perdón, ya, mostrando la forma, pues, de levaduras, ¿no? Y este es en la forma de IFAS, ¿no? Como pueden ver, esa es la diferencia. Con respecto al tratamiento, también se utiliza anfotericina para las formas severas e itraconazol para las formas leves y moderadas, ¿ya? Y para terminar, vamos a hablar de este último honguito, que es coccidioidomicosis, ¿no? Que es producida por un agente llamado Coccidioides immitis, y también otro, o podría ser otro llamado Coccidioides posadacea, ¿ya? Se adquiere por inhalación de artroconidias, ¿no? Igual como todas las micosas, estas artroconidias van a llegar al alveolo pulmonar, van a ser fagocitadas, y en el fagocito, en el macrófago o fagocito, ahí recién se va a multiplicar el honguito, ¿no? Ya no en forma de conidia, sino en forma de levadura, ¿ya? Como dice acá, la enfermedad varía desde una infección asintomática a una enfermedad progresiva, tiene una amplia variedad de lesiones, lo que dificulta el diagnóstico, ¿no? O sea, se le considera como una gran imitadora, porque puede tener muchas formas de presentación, ¿ya? Al igual que tuberculosis. Ya sabemos que es forma de moho y que es forma de levadura, ¿no? La levadura tiene forma de esférula en los tejidos, como pueden ver acá. Esta es la lesión o la forma de presentación típica en los tejidos, que se llama esférula, ¿ya? Ahí están contenidos, pues, este honguito coccidioides, ¿no? La levadura tiene una forma de esfero en los tejidos. Después de su inhalación, la artroconidia llega a convertirse en esférulas en el pulmón, ¿no? Y las cuales van a producir endosporas, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Este es el tejido, el hábitat contaminado, se adquieren los honguitos, estos honguitos son absorbidos son inhalados, ¿no? Y a nivel pulmonar, pasan al torrente sanguíneo, pero algunos, miren, desarrollan un proceso, ¿no? Que es la formación de esférulas, ¿ya? Estas lesiones se les llama esférulas, ¿ya? Que son los componentes, pues, de la levadura de coccidioides, ¿no? Con respecto a la epidemiología, ya hemos mencionado, coccidioides immitis es muy frecuente en Estados Unidos, ¿no? Acá podemos ver en algunas regiones de acá y acá, pero no tiene una alta prevalencia. El hongo está ahí en el suelo, su crecimiento es favorecido por las deposiciones de murciélagos y roedores, ¿ya? Igual que, ¿quién está asociado con murciélagos? A ver, de lo que hemos hablado, ¿quién se asocia a la presencia de murciélagos? Por ejemplo, es histoplasma, ¿no? Histoplasma es que está asociado a murciélagos. Los periodos de lluvia y sequía favorecen su crecimiento y su incidencia es de 15 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Las manifestaciones clínicas es un hongo patógeno más virulento. La inhalación de las artroconidias produce coccidioidomicosis primaria, que es una enfermedad pulmonar en el 60%, similar a la influenza. También pueden dar lugar a reacciones alérgicas variadas, como rash macular, eritema, enodoso, etcétera, ¿no? La enfermedad puede progresar a coccidioidomicosis secundaria, con forma de nódulos, cavitaciones, o diseminación sistémica, que ocurre en un 1% de los casos.
También hay formas extrapulmonares, por ejemplo, en piel, tejidos blandos, huesos, ¿no? Y en pacientes inmunocomprometidos se encuentran en mayor riesgo de enfermedad diseminada, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Miren, es característico la presencia de las esférulas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de histoplasma o de paracoccidiomicosis, que solo son lesiones únicas, ¿no? O bueno, los honguitos se ven como uno solo y geman, ¿no? Aquí se ve como que tuviera varios honguitos o varias levaduras, ¿no? Células en su interior, ¿ya? El estudio endoscópico es importante, ¿no? Es células con endosporas al interior. El examen histológico es ya sabemos las tinciones, tinción de plata, YEMSA, HE. El cultivo es más rápido, miren, demora 3 a 5 días y se ve la típica esporulación entre 5 a 10 días, ¿no? Se pueden usar exoantígenos también para el diagnóstico y la serología se hace con pruebas un poco antiguas que son la inmunodifusión o la aglutinación con partículas de látex, ¿no? Que detecta el 93% de los casos. Tratamiento, dice que si es la forma primaria no requiere tratamiento y como ya sabemos, anfotericina B para las formas secundarias, severas, perdón. Y con eso terminamos. Si tuvieran alguna pregunta, chicos.